Cualquier duda escribe en el chat o hablen nomás, no interrúmpame, no tengo problema. Eso, y si se ve mal, si no se entiende tanto, también me preguntan, ¿ok? Básicamente la idea de esta ayudantía es como ya empezar a trabajar con el tipo de asiento y cuentas T y como el estado de situación financiera, el estado de resultados y ver todo este tema ya cómo se llega a eso considerando las acciones que ocurren en una empresa a lo largo del año relacionado a la contabilidad financiera. El primer ejercicio trata de identificar como los tipos de cuentas, cómo las llamaríamos, el tipo de cuenta y si es que sube o baja. Y por último estaría lo que tendría después como una serie de asientos, o sea, unos eventos que ocurren en una empresa a lo largo de un año y cómo estos asientos vamos a ir registrándolo, luego cómo esto nos ayuda a hacer las cuentas T y cómo las cuentas T las usamos para armar el estado de situación financiera como al final del periodo. Em, Eso básicamente. Bueno, voy a partir, voy a apagar la cámara para porque mejor. Y eso, cualquier cosa me preguntan. El primer ejercicio dice identifique las cuentas presentes en las siguientes transacciones y clasifíquelas en activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio, ingreso y gasto. Además, señale cuáles aumentan y cuáles disminuyen. ¿Vale? La primera dice, el directorio de la empresa Salo declaró dividendos equivalentes a un 50% de la utilidad que obtuvo hace 2 años, el cual fue de 400.000. O sea, aquí lo importante es decir, la empresa Salo declaró dividendos. Eso significa que cuando tú declaras dividendos, esto es que vas a decir, a menos que se diga estos dividendos se pagan al tiro, la declaración de dividendos es un pasivo corriente. Porque tú vas en un par de meses, al siguiente mes tal vez, o en un par de días incluso, tú tienes que pagar eso. Entonces la empresa ahora tiene la obligación de pagarle eso a los dueños. Entonces tenemos dividendos por pagar, dividendos por pagar, tipo de cuenta sería un pasivo corriente y después vamos a ver si sube o baja. Y la otra cuenta es la utilidad retenida, porque claramente nosotros tenemos utilidades retenidas. Vamos a ver esto para que se vea bien. Ut retenidas y estas se cuentan como patrimonio. Y ahora que tenemos que ver cuál sube y cuál baja, porque esto igual tiene que estar de cierta manera equilibrado. Claramente no siempre va a subir y bajar, a veces puede subir todo, a veces puede bajar todo, pero de hecho, perdón, debía mostrarle esto antes. La clasificación de cuentas. Aquí tenemos activos corrientes que son caja, banco, existencias. Activos no corrientes, terrenos, vehículos, maquinaria. Pasivos corrientes serían cuentas por pagar, sueldos por pagar. Pasivos no corrientes, obligaciones con bancos a largo plazo, generalmente son eso. Patrimonio, capital, utilidades retenidas, ingresos y gastos, venta, costos de venta, arriendo. O sea, estos son como algunos ejemplos de las cosas que ocurren. Y aquí vamos a ver cómo es, cuál se anota en qué lado, cuándo suben, cuándo bajan. Esto nos va a servir para los asientos contables. Em, pero veamos esto acá. Entonces, ¿qué pasa con el dividendo por pagar? El dividendo por pagar sube, claramente. Perdón, sí sube. Y las utilidades retenidas bajan. Tiene todo el sentido porque las utilidades retenidas disminuyen y los dividendos por pagar, que son un pasivo, van a subir. Luego tenemos, la empresa Salo pidió un préstamo al banco por 8.000, los cuales ya fueron entregados. Este préstamo implica pagar 1.000 en 3 meses, 1.000 en 9 meses más y 1.000 en 15 meses más y 5.000 en 24 meses más. Podemos notar que tenemos dividido por meses, o sea que tenemos pasivos, tanto corrientes como no corrientes, porque tenemos pasivos que se van a pagar en menos de lo que sería un año natural y otros pasivos que se van a pagar en lo que sería más de un año natural. Y a la vez también tenemos un activo, que sería la caja, que es la plata que nos entra, porque pedimos un préstamo, nos entró plata. Entonces tenemos caja, eh, deuda banco y otra deuda banco, pero claro, esta se diferencia en el tipo de cuenta que son. La caja sería un activo, mejor dicho, pongamos activo corriente. Este va a ser un pasivo corriente y este va a ser un pasivo no corriente. ¿Cómo identificamos? Los que son de menos de 12 meses son pasivos corrientes, entonces serían los 2.000 que son en los 3.000 y 9 meses, o los 3 meses y los 9 meses. Y tenemos otros que son en 15 y 24 meses que serían unos 6.000. La deuda del banco sube y la caja sube. ¿Bien? Luego tenemos, Salo recibe un pago por 6.000 de una mercadería que va a despachar una semana más.
¿A qué tipo de cuentas tenemos? O sea, ¿qué cuenta tenemos? Tenemos caja, que recibimos el pago, o sea, nos entró plata, y la mercadería que vamos a despachar una semana más. Ya, aquí no tenemos una cuenta de existencia que salga porque la existencia o la mercadería aún no ha salido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos pagan por adelantado y nosotros recibimos este pago, pero aún no hemos hecho la entrega de nuestra mercadería? Nosotros tenemos lo que se conoce como un ingreso percibido por adelantado. Entonces nosotros tendríamos caja y IPPA, ¿vale? El tipo de cuenta serían activo corriente y pasivo corriente. Activo corriente, recibimos plata, es nuestro, ¿ya? Y el pasivo corriente es una obligación que tenemos ahora de entregar esto. Ambos suben si nos damos cuenta. Luego nos dicen que la empresa Salo compra una casa en 10.000 y paga un 20% al contado y un 30% lo pagará en un mes más y el resto en 14 meses más. Ya, bueno, aquí mismo que antes tenemos, compramos una casa, esta casa claramente eh, es un activo, la casa es un activo, así que tenemos edificio, edificio. Luego tenemos caja, porque hubo una salida de dinero, un 30% lo pagaremos en un mes más, o sea, cuenta por pagar. Y, eh, y el resto también lo pagaremos en 14 más, o sea, también tenemos otra cuenta por pagar a acreedores, o sea, por pagar. Aquí tenemos, entonces, edificio, activo, no corriente. Es no corriente claramente porque no es algo que nos esté entregando de cierta manera como retorno inmediato dentro del año natural. Es algo que claramente es como con el tiempo vamos a tener, es generalmente edificio y maquinaria ocurre eso, no son activos no corrientes. Aquí tenemos un activo corriente que sería la caja, un, un pasivo corriente que serían las cuentas por pagar que vamos a pagar dentro de un mes más y el pasivo no corriente que es en 14 meses más. Pasivo no corriente. Entonces, el edificio sube, la caja baja, el pasivo corriente sube y el pasivo no corriente sube, ¿vale? Luego tenemos un punto más, el evento 5 que lo tengo acá abajo. La empresa Salo pide un mes más de plazo para pagar a su proveedor una cuenta de 1.000 que vencía mañana. Aquí, si se dan cuenta, nosotros solicitamos algo, pero no hubo ninguna acción. No pagamos, no entregamos nada, no nos entregaron nada y no nos pagaron nada. Entonces, de cierta manera, aquí por el principio del devengado, el devengado es el principio de registrar las cosas cuando ocurre el hecho, no ocurrió nada acá. Entonces, no actúa ninguna cuenta porque no registramos nada. Cuando en un mes más paguemos, ahí habría que registrar algo. Pero una promesa de pago, a menos que se haya entregado algo, no debería anotarse. O sea, si yo recibo algo y digo ya te pago en un mes más, yo recibí algo, eso sí lo anoto. Pero en este caso no recibimos nada, no entregamos nada y nada. Entonces, allí no se anota nada. Luego la siguiente parte va a ser el estado de situación financiera y adjuntos contables. Pero antes veamos esto que anoté, lo saqué de un PPT que tenía antiguo. ¿Cuándo anotar y en qué lado? Esto es muy importante saberlo porque nosotros tenemos dos lados en los asientos contables. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, o le decimos el debe y el haber, o creo que el profe Olivares le dice cargar y abonar. Se carga a la izquierda y se abona a la derecha. ¿Qué implica esto? Implica que ciertas cosas, activos y pasivos y capital y gasto de ingresos, en un lado aumentan y en otro disminuyen. En el caso, el activo disminuye, o sea, perdón, aumenta por cargar y disminuye por el abono. O sea, aumenta por la izquierda y disminuye por la derecha. El pasivo, perdón, el pasivo es al revés. Aumenta por el haber, por el lado derecho, por el abonar, y disminuye por el lado izquierdo, el cargar. Luego vendría el capital. El capital también aumenta por el haber y el abonar, y disminuye por el lado izquierdo, el debe, el cargar. Luego vendrían los gastos. Los gastos son nuevamente igual que el activo. O sea, se aumentan por el cargo y se abonan por la izquierda. O sea, aumentan por nuestra izquierda, perdón, y disminuyen por la derecha. Y los ingresos son igual al pasivo y el capital, que aumentan por el haber, o sea, por el abono, y disminuyen por el lado izquierdo, o sea, el deber, el cargar. Esta tablita, em, yo supongo que la tienen en sus slides o algo parecido. Si es que no, igual va a quedar grabada en la ayudantía para que la tengan de referencia. Pero esto es lo que básicamente hay que seguir
para que todos nuestros asientos al final y al cabo tengan un sentido y cuando lo metamos en las cuentas de el estado de situación financiera, todo nos quede igualado. Porque ¿qué sabemos cuando vemos el estado de situación financiera? Tanto los activos nos tienen que quedar igual como los pasivos más capital al lado derecho. Entonces, seguir esta tabla es esencial para que no cometamos pasos, no cometamos errores, perdón. Luego veamos el tema de estado de situación financiera y asientos contables. Aquí nos muestran lo que sería el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018. Y que nosotros vamos a tener que notar hasta mayo, como los primeros 5 meses del año, em, lo que sería los eventos que ocurren y entregar un estado de situación financiera al final de ese mes. Tenemos unas notas acá que nos dicen como que tenemos que tener en cuenta con lo que ha ocurrido de los eventos de la empresa, considerando los eventos de la empresa y que nos dicen. La empresa ha tenido siempre el mismo proveedor de tarros de pintura y este ha mantenido el precio por cada tarro en el tiempo. ¿Ya? O sea, no cambiamos de proveedor, o sea, cuando nos paga un proveedor asumimos que es el mismo, de tal manera que no tengamos que generar distintas cuentas por pagar a distintos proveedores, es el mismo proveedor, y se ha mantenido el precio por cada tarro en el tiempo. O sea que no nos van a cambiar el precio. Luego vendría que los arriendos son contabilizados mensualmente en el último día de cada mes. Esto implica que al final de cada mes nosotros también tenemos que hacer un asiento de cierre que esté relacionado al arriendo, o sea, como pagar el arriendo, ¿vale? La empresa gasta 30 mensualmente por sueldo, los cuales son pagados el día 6 del mes siguiente. O sea, nosotros en algún día del mes, al final del mes, pongámosle, que generamos lo que sería el- la cuenta por decirlo así, el sueldo por pagar. Y hasta el día 6 del siguiente mes es lo pagamos, ¿vale? Los vehículos se deprecian pero solo por efecto de este ejercicio supondremos que no hay depreciación de vehículos. O sea, aún no veremos ese punto. Y luego vendría que el crédito para comprar vehículos sin intereses, ¿vale? O sea, que nosotros pedimos un crédito para comprar vehículos, pero no nos van a dar intereses, por lo tanto sería como un crédito sin considerar ese punto, ¿vale? Como puedes ver acá en el estado de situación financiera, tenemos caja banco, documentos por cobrar existencias. Caja banco, en algunos casos es lo mismo. Básicamente, al fin y al cabo, es efectivo que nosotros tenemos de cierta manera. Hay cosas que sean directas a la caja, cosas que sean directas. Hay veces que la gente lo unifica, considera caja y banco como una sola, pero también hay gente que las tiene diferenciadas porque hay otras cosas donde se especifica que es como el banco, otra que se te especifican que es la caja y ese tipo de cosas. Podría ser cuando tú pides un préstamo, puede que te llegue al banco y, por ejemplo, cuando te pagan en cash, en efectivo, generalmente eso uno no nota en la caja. Pero, digo, me insisto, generalmente esto está especificado, ¿vale? Sigamos viendo. Entonces, documentos por cobrar, existencias. Luego tendríamos activos no corrientes donde tenemos terrenos y vehículos y todo esto suma 4.300. Por el lado derecho tenemos pasivos, pasivos corrientes que serían sueldos por pagar, cuentas por pagar, intereses por pagar. Ya, con lo que decía antes, este sueldo por pagar, que se observa acá, es un sueldo por pagar que está relacionado a que el 31 de diciembre de 2018 se estableció eso. O sea, nosotros llegamos y el 31 dijimos, ya, este día nosotros dejamos la cuenta sueldos por pagar y el 6 de enero de 2019 se va a pagar. Entonces, si es que no hay un asiento acá, dentro de la serie listado de asientos que no mencionas o eventos, nosotros al final hacemos lo que son ajustes de cierre. Ajustes de cierre está relacionado más a las notas, porque no nos dicen los eventos, pero sí son cosas que se tienen que considerar que ocurren mes a mes, ¿vale? Intereses por pagar y cuentas por pagar son los otros pasivos corrientes que tenemos y pasivos no corrientes, obligaciones con banco a largo plazo, o sea, una deuda que nosotros dijimos no te la podemos pagar dentro de este año, te la vamos a pagar a largo plazo, ¿vale? Patrimonio serían las utilidades retenidas, que podrían ser las utilidades o la suma de resultados de ejercicios de los años anteriores y el capital, ¿vale? Todo esto suma 4.300. El primer evento es, se pagan los intereses acumulados hasta la fecha por un monto de, permiso, perdón, se pagan los intereses acumulados hasta la fecha por un monto de 400. O sea, nosotros aquí tenemos intereses por pagar, como pueden ver tenemos intereses acumulados y los vamos a pagar, o sea, vamos a cancelar como esos intereses que hemos tenido. Entonces, nosotros sabemos que por la izquierda disminuye el pasivo, entonces, int por pagar, lo anotamos así. 400. Pueden ponerle el signo peso si no quieren, no. Yo puede que se me olvide a veces, así que le aviso al tiro. Y la caja, aquí también va a disminuir. La caja disminuye por la derecha. ¿Vale? Ya. Otra cosa que les puedo recomendar que vayan haciendo es que tal vez vayan anotando qué tipo de cuentas son al lado. Entonces, por ejemplo, aquí le podrían poner
pass y aquí act. ¿Saben? Como para ir anotando como que saben qué es. Y luego cuando armen el estado de situación financiera o todo lo relacionado a eso, saben diferenciar ya esto es activo, esto es activo, esto es activo, esto es pasivo y lo otro que sea patrimonio. Entonces, 400, ¿vale? Bueno, como saben aquí, básicamente tuvimos algo que disminuye y algo que aumentó en 400, ¿vale? Luego tendríamos, nos dicen, se compran 20 tarros de pintura a 20 pesos cada uno con un crédito a 60 días. O sea, yo voy a comprar tarros a crédito, por lo tanto voy a tener una cuenta por pagar y van a entrar existencias, ¿vale? O sea, nos van a entrar existencias, que sería un activo. El activo crece por la izquierda. Entonces, existencias, que sería un activo, serían 400. Y luego, ¿qué es lo que aumenta también por la derecha? Aumenta un pasivo. El pasivo sería el crédito. Entonces nosotros le vamos a nombrar cuentas por pagar. Pasivo. Y esto también son 400. ¿Vale? 20 por 20, sí, está bien. Ya. Ahora, ¿qué nos dicen? Se venden 15 tarros de pintura por un monto total de 450, los cuales son depositados. O sea, nosotros vendimos 450 en tarros, los cuales son depositados en el banco directamente. Aquí es donde está la diferencia. Si notan, aquí nos dijeron banco, no nos dijeron caja o nos pagaron en efectivo. ¿Vale? Entonces notamos esto como aumenta el banco, o sea, el banco es un activo. Por la izquierda aumentan los activos. Y esto sería, perdón, estos serían 450 que nos aumentan. Y por esto nosotros también recibimos un ingreso por venta, ¿vale? Lo voy a hacer más chivo porque hay que notar más cosas. A ver. Ingreso por venta le ponemos. Y esto también son 450, ¿vale? Pero esto no se acaba. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí no solo anotamos el banco que es lo que recibimos en plata y el ingreso por venta, tenemos que considerar que también salieron de nuestras existencias. O sea, salieron nuestro inventario. Nosotros teníamos un total, pongámosle, de 20 pinturas antes, considerando que las que recibimos, pero nosotros vendimos 15 de esas. O sea, también tenemos que registrar el asiento de que las existencias se fueran. O sea, por lo tanto, costo por venta. Entonces es costo por venta, que sería un patrimonio gastos. Esto es un gasto. Y lo anterior, perdón, sería un patrimonio ingreso. El costo por venta, como dijimos, gastos, costos, estos, que es lo mismo, hay gente que le dice costo, gente que le dice costo y gente que le dice gasto, sube por la izquierda. Por lo tanto, nosotros sabemos que vendimos 15 tarros, los 15 tarros dijimos que el precio era histórico. O sea, nosotros 15 por 20, básicamente. 20, como sabemos que lo compramos 20 y se ha mantenido siempre, serían 300. Y luego tendríamos también la salida de existencias. Tenemos un activo que sale o que baja. Como disminuye nuestro activo, baja por la derecha o es un abono. Entonces serían existencias. Y aquí le ponemos activo y serían 300. Y nuevamente, como sabemos, tiene que tener todo esto sentido. Tenemos algo por la derecha y algo por la izquierda que van a equivaler a básicamente lo mismo. O sea, tenemos 750 por la izquierda y 750 por la derecha. ¿Vale? Ya, harto igual. Pero se avanza bastante rápido, así que no se preocupen. Se pide un crédito de 90 días por 1000 al banco, ¿vale? Y ese dinero es usado en su totalidad para comprar un vehículo nuevo. El crédito es sin interés, como compensación por un error anterior que había cometido el banco, ¿vale? O sea, nosotros compramos este auto y este crédito es sin interés, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice acá. ¿Qué es lo que sacamos de lo que dice acá? Primero, se pide un crédito a 90 días. Esto sería, lo identificamos al tiro como que es un pasivo, corriente. Por mil al banco y ese dinero es usado en su totalidad para comprar un vehículo nuevo. ¿Qué es lo que hay que hacer sí o sí acá? ¿Vale? Nosotros no podemos decir como que nos entró el... O sea, lo más correcto de todo acá es decir que nos entró el dinero a la caja primero, nosotros tenemos una obligación con el banco, sea un deuda banco corriente, pongámosle,
Y luego con esa caja compramos el vehículo. No necesariamente hay que decir al tiro que nos entró la plata prestada y compramos el vehículo uno. O sea, tenemos que registrar que nos entró de alguna manera, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una subida de caja, caja por la izquierda, activo sube por la izquierda. Luego, esto serían 1000. Obligaciones con bancos corrientes. Le ponemos perdón, con P y luego con una C grande de corriente. Esto sería un pasivo y serían los 1000 que le vamos a deber al banco. Luego nosotros vamos a comprar el vehículo. El vehículo es un activo no corriente. Los activos suben por la izquierda. Entonces, vehículo. El vehículo sabemos que vale 1000 porque usamos en su totalidad, como dice el enunciado. Y la caja, en este caso, la caja ahora tiene una salida. O sea, nos entró y luego nos salió. Entonces, caja, activo, 1000. ¿Vale? Hay que ser bien ordenado. La gracia de este ramo es que si tú eres súper ordenado con lo que estás haciendo, no debería haber problema, porque al fin y al cabo tú siempre vas a poder revisar al final si es que estás bien o no. Y si que algo no te está cuadrando, tienes que volver a tus pasos. Y si eres lo más ordenado posible, todos tus pasos van a ser fáciles de observar en ese sentido. El 20 del 02 del 2019 nos dicen, un cliente paga 250 por adelantado por la compra de 10 repuntura a entregarse a fin de mes. Este es el caso donde nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como ingreso percibido por adelantado. Nosotros recibimos caja, o sea, la caja aumenta, activo, aumenta en 200, perdón, en 250 y nosotros vamos a recibir un ingreso percibido por adelantado, que esto sería un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque nosotros tenemos una obligación con el cliente ahora de entregarle lo que es de él. Ya nosotros nos entregamos la plata, pero ahora nosotros le debemos a alguien. O sea, tenemos una obligación con una tercera entidad. Y esta sería la anotación, ingreso percibido por adelantado o caja. ¿Qué va a pasar? Vamos a poder reconocer este ingreso percibido por adelantado como ingreso y vamos a poder bajar el ingreso percibido por adelantado para que no nos quede en el pasivo, ¿vale? Aquí decimos que se compran 5 tarros de pintura con un depósito bancario por un total de 100, ¿vale? Con un depósito bancario por un total de 100. O sea, aquí nos están diciendo que nosotros vamos a disminuir banco, ¿vale? Compramos 5 tarros de pintura, que son estos 5 tarros de pintura. em, Son 5 sabemos que los tarros de pintura los compramos a 20, porque antes habíamos establecido que siempre es lo mismo, y es el mismo proveedor. Entonces nos van a ingresar existencias o inventario, como uno lo quiera llamarle, por 5 por 20 serían 100. Y depósito bancario, o sea, el banco en este caso, no caja, va a disminuir por 100, ¿vale? Luego vendría, se entrega el pedido del cliente que había pagado con anticipación. O sea, nosotros lo que ocurrió el 20 del 02 y ya estamos llegando a fin del mes, entonces lo vamos a entregar. Y si se entrega el pedido del cliente que había pagado con anticipación, además en ese mismo momento el cliente decide llevarse 2 tarros más que ven vitrina, pagando 60 en efectivo. Primero aquí, nuevamente es ser ordenado, ¿o no? Ser ordenado acá es, tenemos y yo lo anotaría así, va a salir perdón, vamos a tener un ingreso por venta. Vamos a tener una caja, vamos a tener un ingreso percibido por adelantado que baja, vamos a tener un gasto por venta y una salida de existencia, ¿vale? Entonces, ingreso percibido por adelantado, que sabemos que baja, que es un pasivo que baja por la izquierda. Le voy a poner acá 250, ¿vale? Luego vamos a tener también ingreso por venta. A este le vamos a sumar los 60 de lo anterior que vendimos, o sea, 150 más 60. Entonces, pat y, entonces serían 310. Tenemos un costo de venta. El costo de venta está asociado a la cantidad de salida que nos cuesta esto. Al final acabamos hemos vendido. Anotemos considerado con lo anterior. Vendimos 10 tarros, que esto se equivale a
20 por 10, que sería el costo de la venta. Luego también vendimos otros dos tarros más, que serían 2 por 20. Por lo tanto, nos quedarían 2,40 el costo por gasto, costo de venta. Entonces, costo por venta, perdón, patrimonio gasto, sería un total de 240. Tenemos una salida de existencia, que es perdimos las existencias, que al fin y al cabo la existencia es lo que se está contrarrestando, por decirlo así, con el costo por venta, que también son 240. Y por último, ¿qué es lo que sabemos que nos entra en la caja directamente porque se llevó dos tarros más? Y esos son 60. Serían, ya. Aquí es donde es más confuso, pero pues, si vemos las matemáticas, todo va a tener sentido, ¿vale? Sumando 260 más 240 tenemos 300. Esto nos da 300 más 250 nos da 550. Y la suma de esto ya nos da 550 también. Entonces, por lo tanto, se está equilibrando todo. Es muy importante eso. De hecho, en los asientos ya tienen que ir a empezar viendo que todo esté sumándose y que esté calzando tanto de la izquierda como la derecha. Por eso son clave en este tema porque siempre pueden ver si es que ocurre un error o no. Se cobra un cheque por un monto de 200, ¿vale? O sea, documentos por cobrar disminuyen porque nosotros, si se notan acá arriba, eh, teníamos acá teníamos un pasivo que se llamaba documentos por cobrar. Este documento por cobrar generalmente son cheques o vale vista, bonos, lo que sea. Entonces nosotros tenemos, se cobra un documento y nosotros vamos a recibir caja, perdón, aumenta la caja en 200 y el documento por cobrar disminuye en 200, que también era un activo. Era un activo porque claramente nosotros teníamos cierta posición sobre eso, ¿vale? Em, Sigamos, nos quedan poquitos asientos y luego vamos a pasar al tema de los asientos de ajuste y luego las cuentas T. Se paga la deuda registrada en enero al proveedor de pinturas y se aprovecha a pagar 40 dólares o pesos chilenos, lo que le sirva, 40 al mismo proveedor por una deuda anterior. ¿Vale? Entonces, la deuda registrada en enero es una cuenta por pagar. Entonces, esta cuenta por pagar va a disminuir, que era un pasivo. Entonces, teníamos otra deuda anterior con el mismo proveedor. La deuda de enero, vamos a revisar. Enero, 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 enero. Ya. Ah, esta era la deuda a la que se refiere. ¿Se notan? Compramos 20 tarros de pintura con crédito y eran 400. Entonces vamos a pagar esta deuda más una parte de una anterior. Entonces tenemos... Y como esto lo pagamos, lo vamos a pagar con caja. Vale. Luego nos dicen, se pagan 5 meses de arriendo por adelantado de un nuevo local que se consiguió en la empresa por un valor de 20 dólares mensuales. Cada uno de los 5 meses vale 20, ¿vale? Entonces, se pagan 5 meses de arriendo por adelantado a un nuevo local que consiguió la empresa por un valor de 20 dólares mensuales. O sea, nosotros estamos en abril y nosotros vamos a pagar arriendo pagado por adelantado, le decimos. No siempre es necesario que ustedes tal vez usen la misma terminología, pero la cosa es que se entienda. Entonces, arriendo pagado adelantado, arriendo pagado por adelantado. Tal vez las siglas a veces no son las mismas, pero la cosa es que se entienda que es la cuenta que ustedes están abonando, cargando, ¿vale? 5 meses pagado adelantado por 20 son 100. Luego vendría la caja, que disminuye en otros 100. A la caja no lo voy a anotar, que bueno, ambos son activos. ¿Ya? ¿Por qué el arriendo es un activo? Porque básicamente, como nosotros pagamos por esto, por adelantado,
nosotros sabemos ahora que todos estos meses, ¿cachai? Vamos a tener algo como una obligación del lado contraparte con nosotros. O sea, nosotros tenemos cierto poder sobre, sobre el arriendo, ¿vale? Luego vendría, se paga el crédito pedido en febrero con una transacción bancaria. Pedimos un crédito de 1000 en febrero. Entonces, las obligaciones con otros bancos lo habíamos notado así. Con bancos, que es que eran bancos corrientes, le pusimos. Esto sería pasivo. Esto la pagamos, entonces disminuye 1000 y nuestro lo pagamos con banco. Entonces, nos dicen, la pagamos con transacción bancaria. Por lo tanto, sería una salida de banco activo 1000, ¿vale? Luego, ¿qué sería? Que sigue, tras una revisión del inventario, un funcionario se cuenta que una de pintura ha sido robado. O sea, en este caso, ¿qué es lo raro? No estamos entregando nada, no nos están entregando nada, pero sí lo que ocurre una pérdida, ocurre un gasto. Entonces nosotros vamos a anotar esto como pérdida por robo, que es un gasto. Podemos también el gasto por robo, costo por robo. Lo notaremos pérdida por robo. Y para que esto tenga como una contraparte con la que se equivalga, que es un gasto, se anota, sube por la izquierda el gasto, tenemos una pérdida de existencia, claramente. Es un activo y pierden 20, ¿vale? Se declara un dividendo por 50 en efectivo, el cual deberá ser pagado antes de fin de año. O sea, nosotros acá ya lo habíamos visto antes, vamos a declarar un dividendo. El dividendo va a ser las utilidades retenidas, que es un patrimonio, sabemos que el patrimonio sube por la izquierda, entonces serían 50, y dividendos por pagar, que es un pasivo, va a aumentar por la derecha, ¿vale? Estos serían los asientos que en base a todos los eventos que nos entregaron de la ayudantía, y ahora tenemos que considerar también las cosas que nos dijeron en las notas, que vamos a hacer los asientos de ajuste. Entonces, ¿cuáles son los asientos de ajuste? Tenemos gasto por el paso de un mes en la nueva propiedad por el mes de mayo. Claro, como saben, nosotros declaramos lo que era ¿dónde está esto? Acá, perdón. Nosotros declaramos lo que era el arriendo percibido por el notario, lo declaramos en abril, ¿o no? Y nosotros pagamos con caja. Pero claramente esto mes a mes, cada vez va a ir siendo un gasto. eh, Porque al fin y al cabo es un gasto por algo. Estamos obteniendo un servicio por la plata que entregamos. Entonces nosotros tenemos que declarar este gasto mes a mes. Entonces lo hicimos en el mes de abril, lo pagamos por adelantado. Cuando pasó un mes en mayo, nosotros tenemos que declarar este gasto por arrienda. Entonces diría gasto por arriendo. Habíamos dicho que eran 20 y bueno, el arriendo percibido por adelantado, que es como el activo que teníamos de antes, también va a disminuir en 20. Entonces ahora nos van a quedar 80. Significa que en teoría nos están quedando como de este activo que tenemos otros 4 meses más. ¿Vale? Resumen de los asientos mensuales por sueldo. Tenemos el asiento del 6 del 1 del 19 asociado al pago de sueldos por pagar, que se debía del mes de diciembre de 31 del 12 del 18. O sea, si nos vamos al estado de situación financiera inicial, nosotros tenemos aquí lo que es un sueldo por pagar. Y como sabemos que los sueldos por pagar son cosas que se declaran los 31 de cada mes y se pagan los 6 del mes siguiente, nosotros tenemos que hacer un pago por este sueldo por pagar. O sea, tenemos que hacer una salida de caja y disminuir este pasivo en lo que sería el mes siguiente. O sea, en enero nosotros debimos de haber hecho eso. Entonces le vamos a decir que esto es perdón, sueldo por pagar, que es el pasivo, va a disminuir por la izquierda, 30. Y la caja, que es con lo que lo pagamos, disminuye en 30, ¿vale? Ahora tenemos en enero, generamos gastos hasta mayo de 2019 por 5 meses de lo que serían estos pagos que hicimos entre declaración y pago, ¿vale? Em, Como sabemos que esto se hace mes a mes, podemos saltarnos tal vez esto de que estamos haciendo el sueldo por pagar cada mes. Ahora, si ustedes quieren como saber bien la cantidad exacta, tal vez les sirve más de hacerlo de cabeza, tal vez armarlo como por el lado, o hacerlo un poquito más pequeño, o hacerlo incluso.
lo que se haría cada mes. Entonces nosotros sabemos que hubieron 5 meses entre enero y mayo en los que nosotros tuvimos que reconocer esto que dijimos que era una declaración de sueldo por pagar y un gasto y pagar el sueldo. Entonces nosotros tuvimos gasto por sueldos de 150, que fue el que se declaró el 31 de enero, el 31, o sea, el 28 de febrero, el 30 de marzo, 31 de marzo, perdón. Eh, Estos serían 150, 5 meses dijimos, 30 por 50. Y los sueldos por pagar, que era como lo que en la anotación que hay que hacer cada vez que se declara el gasto, que esto sería, tenemos acá un gasto, ya que tenemos un pasivo, 150. Pagos, sueldos del año 2019, o sea que claramente nosotros hicimos una declaración del sueldo por pagar, pero también hay que pagarlo. Entonces, este sueldo por pagar va a ser eh, lo que vamos a pagar eventualmente lo que va a salir de la caja. Pero aquí no son 5 meses, porque como se declara el 31 de cada mes y nosotros hacemos el estado de situación financiera hasta el 31 de cada mes, o sea, hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo nosotros hicimos la última declaración de sueldos por pagar. Es decir, ahí nosotros subimos unos más el sueldo al pagar que está incluido entre los 5 meses. Pero nosotros no pagamos hasta el mes siguiente. Por lo tanto, solo pagamos lo que sería correspondiente al mes de febrero, marzo, abril y lo que pagamos en febrero, marzo, abril y lo que pagamos claramente al inicio del año. Pero entonces serían 4 meses. Febrero, marzo, abril y mayo, perdón. Y eso es lo que pagamos. ¿Vale? Sí, me estaba confundiendo. Claro, nosotros pagamos todo eso. Pagamos el febrero lo de enero, en marzo lo de febrero, en abril lo de marzo y en mayo lo de abril. Pero lo de abril, el último sueldo que se declaró no lo vamos a pagar hasta junio. Pero como nosotros hacemos esto hasta el último día, no lo hacemos, perdón. Entonces sería el sueldo por pagar serían 120 y en la caja disminuye en 120, ¿vale? Luego vendrían los asientos de cierre. ¿Qué serían los asientos de cierre? Aquí nosotros tenemos que considerar varias cosas. Tenemos que considerar los ingresos por los costos. Este es como el último asiento de cierre. Entonces tenemos un ingreso por venta. Si sumamos y nos vamos atrás y vemos todas las ventas, vamos a llegar a que son 760 lo que sumamos. Ahora tenemos que observar algo así. Ahí no tenemos ingreso por venta. Ingreso por venta lo tenemos acá, ¿vale? 450. Ingreso por venta 310, ¿vale? Ahí tenemos 760. Pero no tenemos más ingresos por venta a lo largo. Entonces anotamos, perdón, ingreso por venta 760, ¿vale? Luego tenemos todos los costos por venta que vamos a tener, que eran asociados a esto. Estos eran 540, les digo al tiro para hacerlo. Pero ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. Se van a anotar lo que es costo por venta o sea, costo por venta y le ponen acá 540. Y acá también tenemos que poner todos los otros gastos, sea pérdida, gasto, costo, por lo que sea. Sabemos que tenemos pérdida por robo. Estos son 20. Gasto por arriendo. Arriendo, le voy a poner otros 20. Luego tenemos gasto por sueldo, lo declaramos. Serían 150. Y por último teníamos el resultado del ejercicio. ¿Cómo sabemos cuál es el resultado del ejercicio? Eh, Sabemos que esto tiene que sumar, ¿o no? Tiene que ser equivalente. Al fin y al cabo, el resultado del ejercicio va a ser la diferencia que nos queda. Entonces, ingreso por venta sería 760. Y si nosotros sumamos a la derecha, tiene que darnos 760. Y lo único que nos falta serían 40 más 540. Esto nos da 540, nos dan 580. Más 100, nos darían 680. Más 50. eh, Sería, bueno, sí, 730, si no me equivoco, 730. Entonces la suma de esto nos quedaría 730. Entonces nosotros tenemos que sumarle que el resultado del ejercicio, que realmente es la diferencia entre cada punto del anterior, o sea, entre el ingreso y los costos, sería resultado de ejercicio 30, ¿vale? Y ese sería el asiento como final, ¿vale? Otra forma de verlo es como que tú haces el ingreso por venta y luego el resultado del ejercicio y luego disminuyes el resultado del ejercicio y subes todos los gastos. No sé si se entiende más o menos, pero en la solución estará más detallada igual.
Perdón. Aquí dice cientos, pero debería decir cuentas T. En todo caso, voy a subir un archivo mucho más limpio con la solución. Esto es para que si alguien quiere ver la explicación y cosas. Las cuentas T, ¿qué son básicamente? Son estos que va al libro, al libro mayor. El libro diario nosotros hacemos los asientos de todo lo que esté, de todas las transacciones que estén relacionadas a esa cuenta. Y en el cuenta T nosotros vamos también a anotar como al final de nuestro periodo todo lo que ocurrió, ¿vale? No diariamente. Entonces, si nosotros observamos con la caja, con los sueldos por pagar, con los ingresos por venta, con los costos por venta, nosotros tenemos que tener ciertos balances. En algunos casos nos van a quedar cero, en algunos casos tal vez nos quede positivo, como en el caso de caja, en el caso de, de los costos, o sea, perdón, en el caso de todo lo que sea un pasivo o un activo, puede que nos quede algo balanceado o algo no balanceado. Entonces la caja nos queda, notamos que si metemos todas las entradas y salidas de caja, nos queda 70. O sea, no te vamos a tener un punto positivo. En sueldos por pagar, nosotros tuvimos también un balance, o sea, tenemos, perdón, estoy yendo un poco todo rápido, en ese caso tengo que explicar. Esto es lo que nosotros teníamos del estado de situación financiera anterior. O sea, si nosotros nos vamos al estado de situación financiera que les mostré primero, va a salir que nosotros teníamos como caja 650. Esto son todas las salidas y entradas de caja. Por la izquierda las entradas, por la derecha las salidas, ¿vale? Y esto es lo que nos quedó al final de nuestro periodo, que sería mayo. Esto es similar a sueldos por pagar. Nosotros teníamos un sueldo por pagar que se mostraba inicialmente el estado de situación financiera de 30 y finalmente también vamos a mostrar uno de 30. Perdón, no tenía que mostrar este, es lo mismo. Pero bueno, esta es la idea que se mete. Ingreso por venta, costo por venta, cero, cero, cero. Banco. Nosotros, como pueden ver, teníamos 650 al inicio y quedamos con cero en banco. O sea, básicamente nuestros movimientos este mes fueron malísimos porque nos dejaron con muy poco cash flow. Ingreso percibido por adelantado cero, arriendo percibido por adelantado nos quedan 80, cuentas por pagar en 80. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente todas las cuentas que nosotros vamos tratando a lo largo de esto, nosotros las anotamos. Una vez las anotemos, se las ponen anotando al lado si les conviene, como para no perderlas y recordarse que tienen que hacer la cuenta T de cada una. Sé que es largo, sé que es tedioso. Creo que a veces pueden pedirles que hagan como las más importantes o, y lo que a mí me pasaba en mis pruebas era que me pedían que yo hiciera algunas nomás. Me decían, ya, vas a tener que hacer la cuenta T de esta, esta y esta. Entonces solo hacía esas ciertas cuentas T, no eran todas. Pero en caso de que lean eso en la prueba o les salga algo parecido, lo anotan y van anotando todas las transacciones que están relacionadas a esa cuenta T para no tener que ir buscando una por una y tal vez se les pierda algo. Bueno, como pueden ver, esta es la cosa. Entonces se van a ir metiendo, van a anotar por un lado izquierdo, el lado izquierdo en el caso de que suba por el lado izquierdo y baje por el lado derecho. Si es al contrario, si sube por el lado derecho, anotan lo que sube por el lado derecho y por el lado izquierdo lo que baja, como en el caso de los pasivos y patrimonio. En el caso de los activos, sube por el lado izquierdo, entonces anotan todo lo que esté relacionado a una entrada por el lado izquierdo y la salida por el lado derecho. ¿Vale? Bueno, eso sería con todo. Como pueden ver, el resultado del ejercicio era esto, que es como lo que quedó y se anota como un balance. Y ya con esto nosotros podemos armar lo que sería el estado de situación financiera. ¿Vale? Por ejemplo, ven acá que el terreno no pasó nada, entonces ¿de qué serviría anotarlo? Como en una prueba sería como un poquito ridículo, pero si es que se lo piden, hay que hacerlo. Los terrenos no pasó nada porque no hubo ninguna entrada ni salida de terreno, no vendimos un terreno, no compramos un terreno. Pérdida por robo no teníamos, entonces tuvimos que declarar una, ¿vale? Em, claro, aquí puede llamar confusión de que esto se anota en ambos lados, pero es porque nosotros, cuando hicimos todo esto del cálculo del resultado del ejercicio, el último asiento de cierre de ingresos por costos para determinar el estado de ejercicio, el resultado del ejercicio, perdón, como que lo bajamos. Por ejemplo, en algún momento todo lo que era costo, no sé si cachan, lo anotamos por la izquierda para asociar también un gasto, o sea, una salida de caja, como lo hacíamos. Pero luego cuando declaramos como la suma de todos los ingresos, como que los cancelamos. Y esto se hacía con el fin de que nosotros podamos en las cuentas T cerrarlo y dejarlo como en cero, ¿vale? Resultado del ejercicio 30. Cero, perdón. Aquí la anoto, el estado de situación financiera lo hice a mano, pero probablemente en su prueba lo tengan como tal vez en una tabla hecha por Excel, ustedes tengan que rellenar datos nomás. Entonces es más simple, yo lo hice a mano porque no, no tenía cómo hacerlo de otra forma. Pero es como la misma estructura que tenía el estado de situación financiera arriba. Entonces caja, nosotros vamos a nuestra cuenta T. La caja nos quedó en 70.
El APPA nos quedó en 80, si no me equivoco, porque era lo que no habíamos alcanzado a pagar. Las existencias, estas nos quedaron las buscamos por acá. Existencias nos quedaron en 40, como pueden ver. Activos no corrientes, terrenos, habíamos visto y eran 2000 justo. Vehículos, debe estar por acá, ¿o no? Vehículos, están acá, 1700. Luego tenemos sueldos por pagar, esto lo habíamos visto y si no me equivoco eran 30. Cuentas por pagar, las buscamos. Cuentas por pagar, están acá, 80. Y luego aprovechamos de ver el dividendo por pagar, 50. ¿Vale? Pasivos no corrientes, estos son las deudas. Buscamos deuda de banco a largo plazo. Ya tenemos eh, obligaciones banco a largo plazo, 1500. Entonces serían 1500. Patrimonio, utilidades retenidas. Tenemos que ver. Son, acá tenemos el asiento. Teníamos 250 antes. Sacamos 250 por lo que lo dijimos. De hecho, hicimos como el asiento en el monto y nos entró el resultado del ejercicio que fue 30. ¿Vale? Entonces esto sería 230, como dice ahí. Y el capital no hubo ni entrada ni salida de capital, entonces por lo tanto nos quedan 2000. Ya, si nosotros hacemos la suma por la izquierda, esto nos va a dar 3890 y aquí también nos va a dar 3890, ¿vale? Y como pueden ver algo así quedaría. Está igual a ambos lados. Ahora, esto es lo que hace la gente como que lo utiliza para entender como qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa, porque claramente no se puede revelar toda la información o empresas tienen cierta confidencialidad respecto a lo que hacen. Pero esto es lo que miran los accionistas o la gente que quiere invertir en empresas, de manera grande o de manera chica. Tal vez tú puedes meterte en los de cualquier empresa y ver la estado de situación financiera y ver si te sirve. En los últimos años tal vez han tenido buen flujo de dinero, que al fin y al cabo es lo que buscan los accionistas, porque si tenía un buen flujo de dinero y también tenía utilidades, te significa que tienes utilidades y además también tienes la capacidad de poder pagarle a tu accionista. Y es como lo que la gente mira. Tal vez dicen como ya, tenemos plata ahora, pero tenemos cierta deuda y se contrasta con la situación actual de las tasas que tal vez están entregando, tal vez crean que les va a costar. Entonces, todo eso lo consideran la gente que mira este tema de estado de situación financiera, pero entregan mucha información aunque no lo crean. ¿Vale? Luego vendríamos a armar lo que nos piden, que sería el estado de resultados. El estado de resultados es lo que está asociado a el resultado del ejercicio. O sea, vamos aquí a anotar temas de ingresos y gastos. Como subimos ingresos por venta, esto también lo sacamos de las cuentas T, era 760, ¿vale? Luego tendríamos el costo por venta, que al fin y al cabo lo anotamos entre paréntesis para declarar que esto es un menos realmente. Entonces, paréntesis, perdón chicos, es para que es negativo, ¿vale? Entonces aquí hacemos una suma entre ambos y nos queda que hubo 220. Y el costo por arriendo. Luego vendría costo por arriendo, nosotros pagamos 20 en este periodo. Gasto por sueldo, 150 en este periodo, negativo. Y pérdida por robo, 20. Resultado del ejercicio, que sería al fin y al cabo ingresos menos gasto, nos quedan 30. ¿Ya? No sé si serán sus pruebas también similares, pero a veces pasa que les ponen como esta situación financiera y el resultado del ejercicio como incompletos. Y también te dan como ciertas acciones que ocurren a lo largo del tiempo y te dicen que como que vayas rellenando lo que falta. Entonces, no sé, te dicen, no te rellenan el resultado del ejercicio. Por decirlo acá, esto está vacío, este también, y tú tienes que ir con las cosas, ir como anotando, rellenando. Bueno, es que como que esos son bastante entretenidos, pero sí toman tiempo, porque tienes que ser bien ordenado y todo. Pero bueno, esa es la Yontea hoy. Espero les haya gustado, es pura práctica, esto pura práctica, ser ordenado. Y cualquier duda que tengan, escríbanmela, me voy a quedar 2 minutos más para ver si tienen dudas. Y eso, bueno, gracias por los que vinieron. Eh, Sé que tal vez era una lata, pero bacán que hayan venido porque siempre sirve. Pueden retirarse si quieren, si no, nadie lo obliga a estar acá.
Vale, Arturo, gracias. Interesante. Que te vaya bien, cuídate. Que te vaya bien, cuídate también.